Bueno, vamos a darle ingreso aquí a la próxima persona. Buenas noches, bienvenido. Bueno, ya estamos grabando. Pasa que no cabe, creo que no cabe tanta gente en la, en la pantalla. Bueno, teoría de la forma. Bienvenidos todos los que estén por ahí. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes, esta materia lleva por nombre teoría y percepción de la forma. ¿Ok? Entonces, esta clase va a ser un repaso sobre lo que hemos venido viendo y que ustedes han podido ver en el portal, ¿no? De las asignaciones que he colocado, ¿no? Básicamente, la percepción de la forma eh, tiene momentos claves para mí y de esa forma es que he estructurado el curso, pues, ¿no? Básicamente, el curso original establece que el inicio sea desde la modernidad, por decirlo de alguna forma, la modernidad entendida eh, de 1900 hasta finales del siglo XX, pues, ¿no? Eh, ese periodo donde se gestó la escuela de la Gestalt, ¿ok? A la cual en el programa del curso se le da una importancia importante, una importancia suprema, y no es que no la tenga, pero uno tiene que retroceder un poco. Entonces, hay concepciones sobre la idea de percepción de la forma desde Platón, desde la antigüedad clásica. Este señor que vemos aquí en pantalla es nuestro querido Platón. Y Platón, para entrar, como les digo de lleno, él plantea, planteaba que la percepción de la forma residía en el mundo de las ideas. ¿Ok? Y él eh, decía que ese mundo de las ideas estaba impregnado de las formas perfectas. ¿Ok? Es decir, del ideal de la forma. ¿No? Pero la forma no existe como forma, sino como configuración, ¿no? Son configuraciones de ideas sobre cosas, ¿no? Que la mente le da significado. Entonces él destacaba y hacía una diferencia entre lo que era, lo que llamó él, lo definió como el mundo ininteligible, ¿ok? Perdón, el mundo inteligible y el mundo sensible. ¿Eh? Es decir, el mundo inteligible era el mundo donde residen las formas ideales. Y hay un concepto que también desarrolló en uno de sus libros, en la parte de la República, de sus diálogos, porque estos son diálogos que se fueron transcribiendo por sus discípulos, donde hablaba de una dimensión que llamaba Topus Urano. El Topus Urano era la dimensión donde residían el mundo de las ideas y las formas y configuraciones perfectas. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante porque digamos que ya desde Platón estamos hablando de universo. Si bien se habla del universo de la mente, hoy en día la física cuántica nos habla de la multiplicidad de universos. ¿Ok? Es decir, no, ya no hay un universo, sino también se habla de metaverso y una cantidad de acepciones que ya Platón de alguna forma allí sentó con ese sentido de que existía otro mundo, ¿no? Y él se refería a eso como otro mundo donde residían las formas perfectas y lo identificaba de una manera abstracta, ¿correcto?
uno de los ejemplos que él colocaba para la comprensión de ese mundo de las ideas o mundo de las formas perfectas, y su transformación al mundo sensible, al mundo de la realidad, por decirlo así, es a través de algo que él plantea que llama el mito de la caverna. El mito de la caverna no es más que el paso, ¿ok?, del mundo brillante de las ideas, de la configuración de las cosas, a través de un velo de sombra hacia un espacio de, literalmente, una caverna en el mundo físico, en el mundo que nosotros tocamos, el mundo tangible, ¿no? Y en esta caverna estaban los individuos atados de cadenas, esclavizados, esclavizándose a sí mismos, un poco como lo que sucede hoy en día y que plantea la filosofía de Byung-Chul Han, el filósofo que habla sobre la sociedad del cansancio, ¿no? Esa búsqueda de la autorrealización, pues en la época de Platón existía en la caverna estos seres autoesclavizados, encadenados, que percibían a través de una especie de muro semitransparente, ¿ok?, cómo las personas que habitaban en el mundo inteligible eh, pasaban de un lado a otro y ellos identificaban las sombras de esas formas, pues, ¿no? Entonces, el elemento sombra es ese elemento de transición, ¿ok? Y además hilo conductor de la comprensión de las formas a través del tiempo, ¿no? No solamente se presenta en la filosofía platónica, sino que se presenta también en la filosofía de la Gestalt, cuando señala la diferencia entre form and shape, forma y configuración, pero shape también puede ser sombra, ¿no? Luego, más adelante, con Jung y la idea de la sombra y el inconsciente colectivo y el inconsciente personal y el reconocimiento de la sombra, pues, ¿no? Y así. Pero ese tema de la visualización de las formas como sombra siempre ha estado ligado a la percepción visual de las mismas, ¿no? Entonces, resulta que en un momento dado, en este mito de la caverna que narra Platón en sus diálogos, hay una de las personas que logra liberarse de esa esclavitud y del encadenamiento, pues, ¿no? Y él logra ascender al mundo sensible y se da cuenta, oh sorpresa, de que en ese mundo sensible las formas que él había visto no eran las formas que realmente eran. Es decir, eran una interpretación de lo que era la realidad brillante, ¿no?, que allí aparece como iluminada por el sol y un paisaje hermoso y unas personas allí caminando mientras que ellos veían allá abajo esas personas, ¿ok?, como unas gallinas deformadas y unas lanzas desfiguradas y una cantidad de cosas. ¿Eh? Entonces, el hombre del mundo em, sensible regresa y le cuenta a estas personas que lo que han visto hasta este momento no es lo que es la realidad, ¿no? Entonces,
allí tenemos un primer momento importante, ¿no? Una diferenciación de la percepción de la forma que en el mundo inteligible de las ideas, de las formas, la forma es inmaterial, es intemporal, eterna, inmutable y perfecta. ¿Ok? Mientras que en el mundo sensible la percepción material, temporal, es mutable e imperfecta. ¿Cómo podemos nosotros canalizar esto? Bueno, simple y llanamente con el ejemplo de cualquier elemento cosificado, ¿no? Que nos rodea, pues, ¿no? Que todas las cosas que nos rodean son cosas, no son formas. La forma la plantea también Platón a través de la idea de la geometría y los sólidos bien llamados platónicos, pues, ¿no? Que van desde el tetraedro que conocemos como cubo, el elemento de 6 caras, hasta el icosaedro que tiene más de 12 caras, ¿no? Entonces, Platón hace allí un planteamiento importantísimo, porque trae al mundo real las formas perfectas, ¿no? Y esas formas perfectas surgen de la interpretación que el individuo hace de su universo y del entorno que los circunda. Porque esas formas que además, a través de la observación astronómica en la antigüedad clásica, se visualizaban con las constelaciones, con los planetas, y a partir de estas observaciones de eso que está fuera del yo, del mundo interno que llama Jung, el self, el sein, el ser, ¿ok? Residía también como elemento perfecto, pues, ¿no? Entonces, en el mundo sensible, la idea de un caballo no es la idea perfecta de un caballo, porque en el mundo de las ideas, en el mundo perfecto, el caballo es, bueno, ese caballo hermoso que de alguna manera todos imaginamos, pero al tú ver un caballo enjuto y desnutrido, igualmente sabes que es un caballo, ¿no? Entonces, el tema de la perfección y de la búsqueda del ideal de la perfección es algo que acompaña el mundo de la antigüedad griega, pues, ¿no? De la antigüedad clásica como tal, con este pensamiento que es absolutamente pleno de vigencia y de valores importantísimos, porque hoy en día, como les hablaba, pues no solamente la física cuántica, sino que la ciencia ha descubierto que la constitución molecular propia del ser humano como entidad física es absolutamente geométrica. El ADN es una forma helicoidal. Los virus son construcciones perfectas geométricamente desde el punto de vista ya microscópico, pues, ¿no? Igual las moléculas, igual los cristales, igual el copo de nieve que se derrite y va generando una especie, eso lo deben haber visto muchas veces, de ramificaciones que van creciendo, ¿no? Y que de alguna manera la teoría fractal, que es una teoría más contemporánea, eh, la adopta en un enunciado fundamental como teoría del caos, pues que el caos es una forma también de orden, ¿no? Una manera de orden de las cosas. La escuela de la Gestalt es, dejando de lado un poco todo este aspecto filosófico, es una escuela que lo que busca es comprender el fundamento
o el funcionamiento cognitivo y conductual de las personas a través de la forma, pero a través de la sombra también, ¿no? Nuevamente está presente la sombra. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en esta imagen superior a la derecha, que se va a ampliar en un momento, allí esa es una imagen que aparece en todas las redes. Y dicen, si ves primero dos caras en lugar de una copa, eres tal cosa. O si ves las copas en lugar de las dos caras, eres, no sé, un esquizofrénico. En fin, estoy bromeando un poco, ¿no? Para aligerar el tema. Pero lo que significa realmente la palabra Gestalt en alemán y la escuela fundada por Weber también y Hoffman, entre uno de sus fundadores, la Gestalt, traducido al castellano y a otros idiomas, es la configuración, ¿no? No es forma, y categoriza la configuración de las cosas en distintos niveles, pues, ¿no? Simetría, pregnancia, proximitud, proximidad, repetición, es decir, son diversas categorías que ellos señalan allí. Pero, por ejemplo, en estos gráficos, nosotros podemos ver que, por ejemplo, allí hay dos caras y una copa. Podemos completar en la imagen que le sigue hacia la mano izquierda, podemos identificar inmediatamente que existe un triángulo invertido simétrico generado por estos tres círculos dispuestos, pues, ¿no? Pero el triángulo no está, se produce en la mente, en la percepción, ¿no? Y luego así sucesivamente con el cubo y con los otros elementos. Entonces eran elementos que se utilizaban para interpretar la conducta de los individuos y un poco analizar desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico eh, enfermedades, conductas, patrones. Y en el arte se aplicó para la comprensión de la obra, es decir, para el discernimiento de los elementos que componen una obra y para descifrar el significado esencial de, del arte, sobre todo, ¿no? De la percepción visual en ese sentido, ¿no? Entonces, allí vemos, por ejemplo, este es un símbolo que ustedes quizás hayan visto o no, este que les voy a aproximar allí es el de la Bauhaus, ¿ok? Pero si uno lo invierte, déjame ver si lo puedo hacer, bueno, no lo puedo hacer aquí, pero si ustedes pueden hacer la prueba en casa, si lo inviertes, te vas a dar cuenta que es una casa con una ventanita, pues, ¿no? Bauhaus significa casa y construcción. O sea, la escuela de Bauhaus, que es la que tengo aquí atrás en Dessau, utilizaba también la pedagogía formal eh, em, eh, con términos similares influenciados por las escuelas de percepción que en ese momento regían, pues, ¿no? Entonces, así vemos la cara sonriente constituida a través de unos puntos, pero hay gente que no ve la cara sonriente, sino que ve solamente el cubo y una curva y dos puntos y ve una maleta, no sé, es decir, es ya algo que se produce en tu inconsciente y que adopta posteriormente. Estas investigaciones derivaron en todo lo que es el op art, inclusive en el cinetismo, ¿no? Carlos Cruz Diez, el principio de la fisicromía es que la combinación, así como ¿cómo es que es? El amarillo y el azul originan el verde, él a través de, de la fisicromía, él lograba, un segundito, que voy a conectar esto para que vean que ya está, ya me estoy quedando sin batería aquí en el iPad. Bueno, entonces
él genera lo que llama el color aditivo, ¿ok? Sí, el color aditivo, que es un color que se genera y que no existe. Ya va, un segundito. Presentó una complejidad aquí. Un segundito nada más. Vamos a pausar. Ok. Entonces se genera ese color aditivo, ¿ok? Que no existe cuando tú ves la fisicromía, pues, ¿no? Al igual que cuando ves la esfera de Soto, que hay en Venezuela y en el mundo, hay varias propuestas de Jesús Soto. Yo no se las traigo aquí a colación porque digamos que está en la memoria colectiva de todos. La esfera no existe. Lo que existe son esas varillas, pues, ¿no? Lo que existe son esas varillas. Un segundito. Tengo que ingresar aquí porque se me fue la imagen. Voy a esperar que se presente nuevamente. Ok, pero entonces, siguiendo con ese tema, y el tema de las sombras y de lo que existe y no existe, ¿ok? Ah, eso permea hacia lo que se llama la teoría del psicoanálisis, ¿no? Que se construye a partir de los postulados de Carl Jung. Estoy haciendo un repaso bastante rápido de esto. Un segundito. En la imagen anterior les estaba hablando de, de la transición del mundo inteligible al mundo sensible y de cómo esa sombra luego pasa a la psiquiatría moderna a través de Carl Jung, ¿ok? Y entonces construye este tema que les estaba mencionando del arquetipo, ¿no? El inconsciente colectivo y el inconsciente personal, el reconocimiento del sign, que es el ser, el self, y que para mí las traducciones no se compadecen con lo que realmente es la esencia del sign, porque el sign es el siendo, ¿no? Es el estar siendo. Pero la sombra nuevamente comienza a ser ese hilo conductor entre las diversas teorías modernas hasta llegar a la interpretación a través de lo arquetipal, que Jung clasifica como imágenes simbólicas que representan la conducta del individuo y que hasta el individuo no las reconozca en su sombra y no se reconozca en su sombra, es decir, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿ok? Tanto en lo inteligible como en lo sensible, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, entonces nunca va a poder ser un ser individuado. ¿Por qué? Porque siempre va a existir él en sí mismo en un universo en el cual no se comprende ni él mismo, ¿no? Y entonces allí viene el tema de la psiquiatría moderna y los arquetipos, ¿no? Aquí está el esquema básico de Jung, ¿ok? De la unión entre el inconsciente colectivo, ¿ok? El personal, que es el que genera la conciencia. Ya va a regresar la imagen porque hay problemas con la conectividad. Bueno, entonces, fíjense ustedes
hasta ahora hemos venido hablando de una serie de cosas y yo en mi apunte hago siempre una comparación para luego proseguir con el tema arquetipal. Fíjense ustedes que siempre hay un tema de lo inteligible versus lo sensible, la figura versus el fondo, la, la geometría versus lo figurativo, la gestalt versus la configuración, la psique versus el arquetipo, la forma versus la función, los sueños versus el despertar. Es decir, la constitución ya formal del individuo es la adquisición plena de la conciencia. ¿Ok? Y ustedes, bueno, dicen, pero ¿y qué tiene que ver esto con la forma? Yo pensé que tú me ibas a hablar de que, bueno, la forma es un cubo, la forma del cilindro es tal, la forma del cuadrado es cual, pero es la percepción visual de esa forma, que va a depender de la manera en que está constituida tu psique. ¿Ok? Y en los apuntes que tomé en la clase pasada, que se los voy a leer aquí, me parece interesante que los refleje, yo anoto que la percepción es la complementariedad de los opuestos, de la idea versus el ideal, la visión de la multidimensionalidad del topos urano, donde el cerebro completa el contenido de la configuración. La forma existe como una idea, su configuración se constituye y se construye en la realidad como una idea distorsionada. Y ahí está la idea de form versus shape de Rudolf Arnheim, que es otro teórico que vamos a ver y que nos habla sobre la percepción visual de la forma. La teoría analiza la percepción de esas formas para estudiar la estructura y conducta psicológica del individuo. De allí su relación con la psicología y con la psiquiatría. Es la conducta versus el arquetipo. Ahora, luego vemos cómo eso se vincula con la idea arquitectónica. Para seguir entonces hablando de los arquetipos, en este gráfico, pues Jung los clasifica, ¿ok? En el gobernante, el bufón, el amante, el amigo, el inocente, el explorador, el sabio, el héroe, el mago, el rebelde, el cuidador y el creador. Todas estas son capas, ¿ok? Con las cuales nosotros, de alguna manera, identificamos nuestro ser. Muchas veces uno dice, no, vale, lo que pasa es que tú sabes que la gente viene y me cuenta todos sus problemas. ¿Ves? Y yo no sé por qué la gente me vive contando todos sus problemas y entonces yo vivo orientándolo. Bueno, es porque hay algún arquetipo que tú no has terminado de reconocer y aceptar, porque hay que aceptarlo para individuarse, y entonces reconocer la forma psicológica de esa sombra que tú eres, ¿no? De tu ser. Y de esa manera entonces comprender lo que sucede alrededor, ¿no? La estructura, por ejemplo, de una persona esquizofrénica tiene otros valores, o de una persona bipolar tiene otros valores. ¿Por qué? Porque coexisten formas arquetipales distintas en una sola entidad mental, ¿no? Pero eso en tiempos pasados se consideraban enfermedades. Hoy en día todavía se las trata como enfermedades, yo prefiero llamarlas condiciones, la bipolaridad, la ciclotimia,
la esquizofrenia y todo este tipo de cosas, hoy en día se la llaman inteligencias supranormales, porque viven en el mundo hipersensible. Imagínate, Platón te hablaba de dos mundos, ahora estamos hablando del mundo de la hipersensibilidad. Y en la medida que va avanzando, vamos avanzando generacionalmente, mientras a mí me pegaban con una regla en el brazo para que me portara bien, eso hoy en día es una cosa inconcebible en cualquier colegio o escuela o universidad. Sí, totalmente. ¿Ves? Entonces, el estudio de la forma y de la conducta y de la percepción del individuo hace que todas esas formas conductuales se hayan ido estudiando y, como dices tú, Carmen, absolutamente, o sea, es algo inaudito que suceda. Pero si tú no reconoces, no logras reconocer que eres una persona hipersensible, por ejemplo, tu percepción de la forma y la percepción visual que tengas de la vida va a ser completamente distinta a la que llamamos nosotros malamente normal. Porque ¿con qué parámetro riges tú al caballo perfecto del imperfecto? Los dos son caballos y todos somos seres. Lo que tenemos es que reconocer esa sombra para, para saber realmente si somos un bufón, si somos un explorador, si somos un sabio, si somos un amante, en fin. Al reconocernos se logra estructurar la forma humana, la conexión, el legado de uno y, por último, la independencia. Es decir, hay arquetipos que tienen más a unos que a otros, pero la idea es que ellos coexistan de forma equilibrada. Sin embargo, eso no es así. Hay gente que, por ejemplo, yo recuerdo que en ocasiones, en unas terapias a las que yo asistí, cognitivas, yo siempre llegaba con una chaqueta y a mí siempre me ha gustado utilizar chaquetas, pues, ¿no? Y estar cubierto. Entonces, un poco la conclusión de esto es que para mí es como una armadura, ¿no? Entonces tengo el arquetipo, por ejemplo, de, no sé, el héroe, quizás que tiene una capa, o como siempre ando con un cuadernito también, ¿no? De el sabio, el que está allí leyendo, qué sé yo. Entonces, son muchas las coexistencias arquetipales, pues, ¿no? Entonces, nuestro querido Carl Jung, aquí lo tenemos sentado, discípulo de Sigmund Freud, fue quien formuló todas estas ideas con respecto a la percepción de el ser, el self, la individuación y constituyó estas imágenes arquetipales que nos permiten reconocer, eh, nos permite reconocernos como seres individuados. Hasta que no logramos eso, no somos capaces de saber ni siquiera quiénes somos, pues, ¿no? Y mucho menos comprender el mundo externo y de lo que nos rodea. Entonces está la aceptación. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el mundo de la arquitectura? ¿Cómo lleva eso al mundo de la arquitectura? Pues de una manera que ya se las voy a comentar. Déjame buscar un segundo aquí. Mm, mm, tenía otras imágenes un poquito más interesantes. Vamos a ver si las consigo por aquí. Ok, uno de los elementos que a mí me ha llamado mucho la atención de este tema, además de cómo vincularlo al hecho arquitectónico,
es ese tema del universo y de cómo esas formas perfectas, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita en pantalla es un virus. Entonces aquí ya pasamos de hablar de la individuación, la forma, la psique, el mundo de las ideas y todas estas cosas, a ver la estructura de un elemento que nos condiciona nuestra salud, y si tú lo llevas a lo más abstracto, a una concepción más abstracta, no está muy lejos de tener la misma constitución que cualquier planeta del sistema solar. Es decir, la imagen que yo vi anteriormente a mí no me separa de esta imagen del Sol. Da que pensar, ¿verdad? Cómo estas formas, inclusive que Platón definió, realmente existen, y existen en en la perfección de nuestra constitución como individuos y como personas. Y existen también en la arquitectura. Y en la arquitectura existen particularmente, yo lo vinculo a la arquitectura de Aldo Rossi. Aldo Rossi, nacido en Milán el 3 de mayo de 1934, es un arquitecto italiano que, bueno, está inmerso en la corriente, o estuvo inmerso en la corriente de la posmodernidad. Un poco lo que le hablaba a Gabriel, que le gustaba la velocidad y le gustaba, segundito, y le gustaba el mundo de la velocidad, pues, ¿no? Entonces, en el proyecto de San Cataldo, del cementerio de Módena, que ya vamos a pasar a presentar aquí. Segundo, Profe, una pregunta así, nada dígame. relacionada al tema. ¿Las composiciones artísticas que son con figuras geométricas también están basadas en la teoría de las formas? Es que las teorías las teorías de las formas son múltiples, ¿ves? Entonces, el proceso es al inverso de lo que uno piensa. Es decir, tú no teorizas para crear la obra, sino que simple y llanamente tú creas la obra, y la teoría es la que interpreta la forma en que tú creaste esa obra y las formas que están allí presentes a través de las diversas teorías de interpretación. Y entonces a partir de allí se constituye la crítica de arte, la crítica arquitectónica y todo lo que está relacionado con el mundo de la conciencia y la configuración arquitectónica. Voy a buscar aquí la imagen que les estaba mostrando, que ahora no la consigo. Extraño, nos desaparecen a veces las cosas por alguna razón o motivo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Cuando uno va al mundo arquitectónico, este es el cementerio de San Cataldo en Módena del arquitecto Aldo Rossi, anótenlo por allí, es un arquitecto de la posmodernidad, eh, totalmente influyente. Y él, como les decía, le encantaba la velocidad y bueno,
desarrolló un libro que se llama La arquitectura de la ciudad, y entonces él habla de la arquitectura de la memoria colectiva versus la memoria del lugar, ¿ok? No sé qué está pasando con la transmisión que se está cortando. Un momento. Como les comentaba, este es el proyecto de Rossi, y en un accidente que él tuvo, luego recibió la encomienda de realizar el diseño de este cementerio, y entonces lo planteó también en dos divergencias, pues, ¿no? La ciudad de los vivos, que es la que existe por fuera de los muros, ¿no? Que bordean este cubo, que es el osario, que es donde se depositan los restos de las osamentas una vez que pasan por el proceso que tienen que pasar. Él utiliza las formas puras para identificar los espacios donde coexisten los habitantes de la muerte, pues, ¿no? Entonces, el cementerio para él es la ciudad de los muertos, ¿ok? Mientras que lo que está por fuera es la ciudad de los vivos, ¿ok? Y entonces todas las formas que traduce el proyecto de Rossi están vinculadas al ideal más primario de lo que es la vivienda en el sentido como hasta inclusive mucho más infantil, pues, ¿no? Porque vemos esta imagen y él representa la existencia a través de este cubo que no casualmente se vincula con la idea platónica de la forma cúbica, ¿no? La ubica en el centro del cementerio, pero al mismo tiempo él ubica también los nichos donde van colocadas las urnas en espacios que son muy similares a los espacios de una vivienda. Bueno, aquí este es el aspecto interior del osario, ¿ok? Allí cuando uno se aproxima, uno lee cruces, ¿m? Es decir, internamente ves una cosa, perdón, y externamente ves otra, y hay ese sentido de recorrido ascendente que está muy vinculado al tema de la ascensión. Es decir, entonces, en la posmodernidad, a través de Rossi, el tema del símbolo viene a adquirir mucha importancia, y entonces allí ya hay una confluencia entre lo arquitectónico y esas reflexiones previas que hemos hecho, pues, ¿no? Lo traigo a colación para que lo veamos. Y este es un pasillo interno de ese borde, de ese muro que constituye el elemento que te separa de la ciudad de los vivos con la ciudad de los muertos. Todo esto que ven ustedes a los lados son nichos donde van las urnas, ¿ok? Y fíjense cómo la constitución de la edificación es lo más elemental que existe, es la vivienda en su expresión casi que más infantil, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esa idea como de túnel que la gente dice que ve cuando pasa al otro lado, pues, ¿no? Cuando falleces y vas a la otra dimensión, pues, ¿no? Para las personas que creen en eso, para los católicos creemos cielo y la tierra, infierno y paraíso. Entonces, todo siempre es un equilibrio de dualidades. Pero díganme si esto no es interesante o no. ¿Cómo se traduce la forma en algo elemental, sumamente básico, pero que tiene un profundo impacto en cuanto al tema de recorrido, pues, ¿no? Entonces, eso es importante que lo veamos y lo señalemos en ese sentido. Luego, bueno, hasta aquí les pude dar un paseo rápido antes de ingresar
a lo que es el tema de la pedagogía formal de la Bauhaus, que es la que va a seguir a continuación. ¿Ok? Voy a pausar aquí la grabación en este punto.